Muy bien, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien por todos lados? Hace un par de domingos, hace un par de semanas, me tocó a mí presidir el culto dominical, la función que hoy está haciendo nuestro hermano Ramón. Y cuando finalizó el culto y bajé, una querida hermana de la congregación se me acercó y me dijo: José Daniel, has hablado como si llevaras en la iglesia toda la vida. Bueno, pues eso es culpa vuestra, porque desde que hemos llegado nos hemos sentido acogidos, cuidados, tratados, recibidos, como si siempre hubiésemos sido parte de esta familia, de la familia Cristo Vive. Mirad, mi esposa y yo hace poco nos sentamos en casa a tratar de recordar cuántas familias de esta congregación han abierto las puertas de su hogar para acogernos, ya sea para hospedarnos y dejarnos pasar la noche, ya sea para comer, cenar, tomar un café, charlar, orar, conocernos. Y si la memoria no nos falla, hasta el día de hoy hemos pasado por 23 hogares. 23 familias diferentes de esta congregación han abierto sus puertas y nos han tratado como si fuésemos uno más de la familia. Y yo sé que algunos se están conteniendo para no agobiarnos demasiado en esta primera etapa. Hace unos domingos prediqué acerca del tema de la amistad, ¿lo recordáis? Y yo abrí mi corazón y dije que a veces a los pastores nos cuesta mucho tener verdaderos amigos. Esa misma semana, más de 5 personas de esta congregación me contactaron para quedar y ofrecerme su amistad. El domingo pasado, un hermano querido de la iglesia, no voy a decir el nombre, pero lo vais a saber, me trajo un plato de migas con chorizo y judeones con oreja que llevo toda la semana chupándome los dedos. Gracias. Gracias por acogernos, por abrazarnos de esta manera tan práctica y tan real, porque nos sentimos, y lo digo sinceramente, nos sentimos cuidados, mimados, abrazados, protegidos por Dios, pero a través de vosotros. Y pensando en todo esto, creo que la hospitalidad es probablemente una de las expresiones más claras del amor cristiano. Piénsalo bien. Cada vez que tú eres hospitalario con alguien, tú estás compartiendo con esa persona las cosas que tú más valoras en la vida. Estás compartiendo tu familia. Estás compartiendo tu hogar. Estás compartiendo tus recursos económicos, tus alimentos. Estás compartiendo tu tiempo, tu intimidad. Estás dando todo lo que más valoras en la vida. De hecho, es muy interesante, pero si os fijáis, casi siempre que en el Nuevo Testamento se hace referencia al amor cristiano, se conecta con el tema de la hospitalidad. Voy a poner solamente un par de ejemplos para no alargarnos demasiado, ¿vale? Vale. Fijaos aquí. Hebreos capítulo 13, versículo 1, dice lo siguiente: permanezca el amor fraternal. Y seguidamente dice: no os olvidéis de la hospitalidad. Es decir, el amor cristiano que debe caracterizarnos se debe manifestar a través de un corazón acogedor y hospitalario. Otro texto, el apóstol Pablo en Romanos 12 escribe lo siguiente: el amor sea sin fingimiento, amaos los unos a los otros con amor fraternal, pero continúa, practicando la hospitalidad. Y va a suceder exactamente lo mismo en el texto en el que me gustaría que nos detuviésemos esta mañana y todos juntos tratásemos de meditar. El texto del que hoy voy a predicar está en Primera de Pedro, la epístola que escribe el apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Hoy vamos a predicar solamente de un versículo. Va a ser una predicación muy sencilla. Pero para entrar en contexto, vamos a leer 2 versículos antes, ¿vale? 2 versículos previos. Así que, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 7 al 9. Y dice así el apóstol Pedro: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, dice Pedro, ante todo, en primer lugar, tened entre vosotros ¿qué? Ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y a continuación dice:
hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Mirad, no es coincidencia que el apóstol Pedro, justo después de exhortarnos a tener ferviente amor entre nosotros, diga, hospedaos los unos a los otros. Porque el abrir tu casa, el abrir tu corazón, el ser hospitalario con otros, es un fruto concreto y práctico del amor cristiano. El amor cristiano es aquel que abre las puertas, que abre el corazón, que abre la mano, que ayuda a los necesitados. El amor acoge, practica la hospitalidad, porque el amor cristiano no es comodón, no es egoísta, no busca lo suyo. Mirad, yo tengo un sueño, como diría Martin Luther King. Yo sueño con una iglesia que se caracteriza por abrir sus puertas de par en par, no solamente a la familia de la fe, sino también a aquellos que aún no conocen a Cristo. Yo sueño con una iglesia donde nadie se sienta solo, donde nadie pasa necesidad, porque siempre hay una mesa dispuesta, una silla libre, una puerta abierta. Sueño con una iglesia en la que la hospitalidad no solamente es un acto puntual, es una forma de vivir el amor de Cristo en nuestros corazones. Una iglesia que refleja el corazón de Dios, que recibe al pecador, que acoge al necesitado, que integra al extranjero, tal y como nosotros hemos sido previamente recibidos por la gracia de Dios. Yo sueño con una iglesia que acoge no solamente al pastor entrante, también al desconocido, al extraño, al nuevo, al que tiene unas formas y unas costumbres diferentes a las tuyas. Yo sueño con que nuestra iglesia y nuestros hogares puedan convertirse en un lugar de refugio, un lugar de bienvenida, particularmente para los hermanos en la fe, sin importar de dónde vengan. Que mi casa sea tu casa, que mi iglesia sea tu iglesia. Sueño con una iglesia donde nunca se escuchen expresiones del tipo, esta ya no es mi iglesia, se está llenando de gente extraña. Sueño con una iglesia donde lo extraño sea escuchar tales cosas. Porque Jesús nos escogió a nosotros, a ti y a mí, de entre lo vil y lo menospreciado. Y nos invitó a sentarnos a su mesa. Y nos hizo parte de su familia. Y ahora Dios nos da a cada uno de nosotros la oportunidad de hacer lo mismo. Y que esa sea una manera de compartir lo más valioso que tenemos. El Evangelio de la gracia. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, dice Pedro. Mirad, el apóstol Pedro escribe estas palabras en la década de los 60 después de Cristo. Una década que fue especialmente difícil para los cristianos porque estaban siendo perseguidos por su fe. Muchos creyentes literalmente estaban perdiendo sus casas, sus bienes, por causa de su fe. Ese es el contexto al que Pedro le escribe estas palabras. Y Pedro está exhortando a la iglesia, a los creyentes, a acoger, a recibir, a hospedar, a integrar a todas estas personas, aún cuando no las conocían de antemano. La persona hospitalaria es aquella que está dispuesta a asumir riesgos. Y los asume por amor, porque es imposible amar sin asumir riesgo. Y aunque yo sé que hoy nuestra situación es muy diferente a la que vivían aquellos creyentes en aquel siglo, también hoy estamos viviendo un éxodo de hermanos, de hermanas, que llegan a nuestra iglesia de diferentes países y llegan con necesidades físicas, necesidades materiales, emocionales, espirituales. Y la pregunta es, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué espera Dios de nosotros? Hospedaos los unos a los otros. ¿Y cómo espera que lo hagamos? Sin murmuraciones. Esos son los dos puntos de la predicación de hoy. Hospedaos unos a otros sin murmuraciones. No me he calentado mucho la cabeza, ¿verdad? Hospedaos los unos a los otros, dice el apóstol Pedro. Esto es un mandamiento apostólico, es un imperativo, no es una opción. Mirad, a mí me gusta mucho la filosofía del amor cristiano, porque el amor cristiano no es abstracto. La persona que te ama no es la que te dice cada 2 por 3, te amo mucho, estoy orando por ti. No. La persona que te ama es la que se moja, la que se arremanga, la que está ahí cuando está de verdad en necesidad, la que ayuda, la que abre las puertas. Eso sí es amor. Fijaos lo que dice el apóstol Juan, que llegó a ser conocido como el apóstol del amor. En su primera epístola, fíjate lo que escribe. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, la que sea,
y del tipo que sea, y cierra contra él su corazón, es decir, no tiene un corazón acogedor, ¿cómo va a morar el amor de Dios en él? Una iglesia fría, un creyente poco acogedor, es contrario al Evangelio. Y continúa diciendo, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor cristiano no es de palabra ni de lengua únicamente, es de hecho y en verdad, es práctico, es concreto. Y si no hay un fruto concreto y práctico, entonces no hay amor cristiano. Lo que el apóstol Pedro está diciendo en su epístola, en el capítulo 4, versículo 9, es que el verdadero y ferviente amor fraternal que debe caracterizarnos como iglesia se va a manifestar a través de nuestro corazón acogedor y hospedador. ¿Tú quieres saber si en estos momentos lo que está reinando en tu corazón es el amor de Cristo? Examina la manera en la que tratas a tu prójimo. ¿Tienes un corazón abierto hacia las personas nuevas que nos visitan? ¿Eres intencional en tratar de acercarte a ellos, saludarlo, conocerlo? ¿Te esfuerzas por integrarlos, acogerlos, hacerles sentir como en casa? Y aquí hablo a adultos, a jóvenes. ¿Eres proactivo en involucrarte en sus vidas, en ayudarles de manera práctica, en conocer sus necesidades? ¿O por el contrario estás demasiado ocupado en tus propios asuntos como para prestar atención a las personas nuevas? Mirad, esta iglesia ha crecido mucho en los últimos años. ¿Te incomoda la presencia de personas nuevas y desconocidas? ¿Los miras con desconfianza o con recelo? ¿O lo ves de verdad como una bendición del Señor? ¿Estás limitando tus relaciones y tu amor únicamente a ese grupo reducido de personas con las que ya te sientes cómodo porque los conoces desde hace muchos años? ¿Animas a las personas nuevas a integrarse en los grupos de hogar, en las actividades de iglesia? ¿Les abres las puertas de tu casa para conocerlo? Porque el cristianismo, dice Pedro, es la fe de la mano abierta, del corazón abierto, de la puerta abierta, de la casa abierta. Y cuando una persona cierra su corazón, cierra su mano, cierra la puerta de su casa a los hermanos, no está manifestando el Espíritu de Cristo. Ahora bien, para que nosotros podamos sentirnos un poquito zarandeados por este mandamiento apostólico, te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que invitaste a un hermano, a una hermana de la congregación a tu casa para hablar, charlar, orar, tomar algo juntos, un café? Y no me refiero a esos 2 o 3 amigos de la iglesia con los que ya tienes afinidad porque los conoces desde hace mucho tiempo y los ves con cierta frecuencia. Eso es fácil. Yo hablo de ese hermano o esa hermana con el que no sueles hablar mucho, con el que quizás hasta el día de hoy no tienes tanta afinidad. ¿Cuándo fue la última vez que trataste de ayudar a alguien fuera de tu círculo habitual de relaciones para hacerlo sentir integrado? Mirad, es muy interesante, pero el apóstol Juan, el apóstol del amor, inspirado por el Espíritu Santo, en su tercera epístola, va a dedicar unos versículos a felicitar a un cristiano llamado Gayo, que tú dices, vaya nombre. Bueno, pues lo va a felicitar por su corazón acogedor y hospitalario, pero en esa felicitación, en esa honra que le hace en su carta, va a dar un detalle muy interesante. Fíjate lo que dice. Amado, le dice Juan a Gayo, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, de tu hospitalidad. Qué interesante. ¿Especialmente a quién? A los desconocidos. Gayo tenía un corazón acogedor con todos los creyentes, pero el Espíritu Santo reconoce que él hacía un esfuerzo especial, intencional, por acoger a los hermanos desconocidos, a los extraños, a los rostros nuevos. Y el apóstol Juan, que es el apóstol del amor, le está honrando por ello.
De hecho, es muy curioso, pero el término griego que se traduce al castellano como hospitalidad es filoxenos, que es un término compuesto. Filo es amigo y xenos hace referencia al extraño, al extranjero. Literalmente la hospitalidad es amar a los extranjeros. Mirad, cuando una iglesia como esta experimenta un crecimiento significativo de la membresía, se corre el riesgo de que las personas habituadas a esa iglesia más pequeña, más familiar, digan: uy, esta ya no es mi iglesia, es que está llena de extraños, que no conozco a casi nadie. ¿Habéis escuchado eso alguna vez? Esto pasa. Ahora bien, esto tiene muy fácil solución. Si tú percibes que la iglesia se llena de extraños, tu responsabilidad cristiana es conocer y acoger a esos desconocidos para que dejen de serlo. En el momento en el que tú haces el esfuerzo de conocerlo, dejan de ser desconocidos. Luego te gustará más o te gustará menos, como todas las familias, pero esa es la iglesia que Dios te ha dado. Así que si alguna vez tú comienzas a sentirte desubicado por el crecimiento de tu iglesia o te sientes confundido ante tantos rostros nuevos, eso simplemente es un indicativo de que tienes que volver a poner en práctica este mandamiento apostólico: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. La hospitalidad es esencial para avivar las llamas del amor cristiano, para fortalecer ese sentimiento de comunidad, de pertenencia. Y a menos que estemos dispuestos a abrir nuestro corazón y nuestros hogares, perdonad que lo diga, pero el amor cristiano sería solo teoría. Hermanos, la palabra de Dios nos exhorta a no conformarnos con un amor superficial de domingo que no se extiende más allá de estas paredes. El amor cristiano involucra conocer a otro, compartir la vida juntos. Y es imposible conocer a otros y crecer juntos como hermanos reuniéndonos únicamente 1 o 2 horas a la semana en un lugar tan bello, pero tan amplio como este. Es imposible. Porque aquí, bueno, te da tiempo para decir: hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo te ha ido la semana? Y luego ver durante 2 horas la nuca del que tienes delante. Difícilmente vamos a llegar a conocernos si no dedicamos tiempo en nuestros hogares y sentados alrededor de la mesa a hablar. Por eso, en Cristo Vive, en esta iglesia, es tan importante la dinámica de los grupos de hogar. Porque es precisamente en ese contexto más pequeño donde de verdad podemos conocernos de una manera cercana, al menos a un grupo de la iglesia. Es ahí donde los hermanos van a poder percibir lo que quizás no perciben el domingo, porque aquí todos pues venimos muy guapos y con caras muy bonitas. Pero en el grupo de hogar alguien puede ver tu tristeza y puede darte un abrazo o puede orar por ti. Es ahí, en esa interacción de grupo, donde los hermanos van a ver cómo piensas, cómo te relacionas con Dios, cómo te relacionas con los demás, cómo es tu carácter, cuáles son tus fallos, tus pecados, tus luchas. Y van a poder aconsejarte, orar por ti, exhortarte, ayudarte a crecer. Es ahí donde de verdad podemos experimentar esa comunión y ese amor fraternal al que todos nosotros hemos sido llamados. Es ahí donde las caras desconocidas comenzarán a hacerse conocidas para ti y donde aprenderás a ver a los demás con los ojos con los que Dios los ve. Mirad, yo quiero insistir en esto. Si tú llevas poco tiempo visitándonos y aún no sabes cómo funcionan los grupos de hogar, te ruego que no te vayas hoy sin preguntar, sin informarte, sin recibir esta información, porque te estás perdiendo una enorme bendición que puede ayudarte a crecer espiritualmente y a integrarte plenamente en la familia Cristo Vive. Pero si tú ya eres miembro de esta iglesia y aún no te reúnes, no participas de ningún grupo de hogar, recuerda que el amor cristiano no se aísla a sí mismo. Recuerda, como dice Proverbio, que el hierro se afila con el hierro y el hombre en su trato con el hombre. Necesitamos del trato de los demás para poder crecer en la vida cristiana. De hecho, el libro de los Hechos nos recuerda una y otra vez que los primeros cristianos no dejaban de congregarse precisamente en las casas. Y eso explica el rápido crecimiento numérico que experimentaron y también el poder que manifestaban en su vida cristiana. Porque ¿sabéis qué? Dios bendice cuando los hermanos hacen el esfuerzo de habitar juntos y en armonía. Yo quiero animarte hoy, en el nombre del Señor Jesús,
que te esfuerces por unirte a uno de los muchos grupos de hogar que diferentes familias de esta iglesia han abierto en diferentes zonas de Madrid, diferentes días de la semana, en diferentes horarios. O incluso que puedas ofrecer tu hogar para recibir allí a un grupo. Porque ese ejercicio de hospitalidad puede ayudarte a ti y también a otro a establecer vínculos de fraternidad que son imprescindibles en la vida cristiana y van a ser de bendición para ti y para ellos. De hecho, os digo algo, y aquí voy a abrir un poco mi corazón también como pastor. La Iglesia Cristo Vive aquí en Hortaleza, por la gracia y la bendición de Dios, ha crecido mucho en los últimos años. Y esto es un motivo de alegría, de dar gracias a Dios, pero también plantea un enorme reto pastoral, porque no es lo mismo cuidar, atender, pastorear a 100 personas o incluso a 200 que a más de 450. Es imposible. Por muy buenas intenciones que tengamos los pastores o el grupo de consejo de ancianos, nos es imposible llegar a atender, cubrir todas las necesidades pastorales que surgen en una iglesia así. Es matemáticamente imposible, no nos da la vida, ni las energías, ni el tiempo. Y es precisamente por eso que los grupos de hogar en esta nueva etapa van a jugar un papel fundamental, vital, imprescindible, porque va a ser precisamente en ese contexto donde vamos a poder cuidarnos unos a otros, pastorearnos unos a otros y cumplir nuestras responsabilidades con nuestros hermanos. No hay otra manera. Iglesia, estamos en un momento precioso como congregación, pero también en un momento crítico, donde tenemos que establecer una nueva visión, un nuevo modelo de ejercer la pastoral, donde la carga no recae únicamente en los pastores o en el consejo de ancianos, sino que todos nosotros, tú también, todos nosotros, a distintos niveles, asumimos una responsabilidad pastoral con nuestros hermanos. Por supuesto, comenzando por los pastores, los ancianos, los diáconos de área, los diáconos y responsables de ministerio, los líderes de grupos de hogar y repartiéndose por todos los miembros. Mira, te lo voy a decir más claramente por si aún no lo has pillado. Esta iglesia te necesita. Participa de los grupos de hogar. Establece relaciones, vínculos. Abre tu hogar para hospedar a otro. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Mirad, yo sé que a veces es difícil abrir nuestro hogar. A todos nos cuesta porque al final, pues nuestra casa no siempre se ve como las de Pinterest, ¿no? Las cosas no siempre están tan limpias como nos gustaría, hay juguetes fuera de lugar, algunos quizás no nos gusta tanto cocinar o no somos grandes chefs. Hermanos, la hospitalidad bíblica no tiene nada que ver con casas de revista donde todo sale bien. La hospitalidad bíblica es que tu hogar pueda convertirse en un refugio, en un lugar de bienvenida, particularmente para los hermanos en la fe. No es cuestión de impresionar a otro. Por supuesto, no estoy diciendo que uno no deba esforzarse por tener la casa limpia o hacer una rica comida, ¿no? Lo que quiero decir es que seamos hospitalarios. No que pongamos nuestra identidad en la casa o en la cena que preparo. Hermano, la iglesia primitiva, los creyentes primitivos tenían casas más humildes, pero más gente en casa. Hoy tenemos casas más hermosas, pero menos gente en ellas. Porque es muy fácil abrazar la comodidad. Es muy fácil pensar en uno mismo, en mis cosas, en mis gastos, en mi tiempo, en mi comodidad, en mis placeres, en mis finanzas, en mi ropa, en mi coche, en el yo y yo. Y progresivamente la sociedad se ha ido volviendo más individualista, más materialista y hemos ido perdiendo esa mentalidad cristiana de pensar en los hermanos, de acogerlos, de integrarlos, aunque eso suponga a veces un sacrificio para nosotros. Mira, si la persona que está sentada a tu lado, delante, detrás de ti, es una persona nacida de nuevo, que ha abrazado con fe el Evangelio, tú tienes que poder mirarla a los ojos y decirle, hermano, mi casa es tu casa. Hermana, mi iglesia es tu iglesia, porque tú eres de la familia de la fe. Vamos a estar una eternidad juntos. Y aquí no hay extraños, aquí hay hijos de Dios, punto. Aquí no hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, no hay españoles o extranjeros, porque todos somos uno en Cristo Jesús.
Hermano, un cristiano es una persona acogedora, que tiene un corazón generoso. Fíjate lo que el apóstol Pablo escribe también a Gayo. Gayo está en todas las epístolas. El apóstol Pablo escribe a Gayo y dice, escribe Pablo a la iglesia en Roma, hablando acerca de Gayo. Dice, os saluda Gayo, hospedador mío, ¿y de quién? Y de toda la iglesia. O sea, fijaos el corazón acogedor y hospitalario de Gayo. Dice Pablo que no solamente le hospedó a él, sino también a toda la iglesia. Hay que ser muy disciplinado, muy intencional, muy esforzado para que toda la iglesia pase por tu casa. Y eso solo es posible si previamente, como dice el apóstol Pedro, primero hay ferviente amor entre nosotros. Mira, yo sé que alguno de vosotros estará pensando, mira, José Daniel, ya quisiera yo poder llevar a gente a casa, pero es que no tengo tiempo para nada. Bueno, tú ya te habrás dado cuenta que llevas poco más de un mes, pero aquí el ritmo en Madrid es diferente, ¿verdad? Estoy agradecida de poder ir los domingos a la iglesia, pero es que no me da el tiempo para ninguna otra cosa. Mira, yo sé que en algunos casos esto puede ser verdad, pero me recuerda a algo o a alguien. Me recuerda a un joven cristiano en edad universitaria que cada vez que le pedíamos que hiciera algo para la iglesia nos decía algo así como, ay, lo siento mucho, pero es que no tengo tiempo. Es que estoy con los estudios y luego algunas tardes me voy con mi padre a ayudarle al campo a trabajar y la verdad es que no puedo hacer ninguna otra cosa. Estoy muy agradecido de poder venir los domingos a la iglesia, pero el resto de la semana lo tengo completamente ocupado. Poco tiempo después, este joven se enamoró, se echó novia y de repente le alcanzaba el tiempo para salir con su novia 3 o 4 veces a la semana. ¿Por qué ahora sí tenía tiempo? El amor. El amor lo cambia todo. El amor hace que tengamos tiempo. El amor es el único que hace que reordenemos nuestras prioridades. Y siempre vamos a encontrar tiempo para lo que consideramos prioritario. Por eso Pedro, antes de exhortarnos a ser hospitalarios, dice en el versículo 8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque eso va a hacer que la hospitalidad y el corazón acogedor sea una prioridad en tu vida. Hermano, yo quiero cerrar este primer punto con 2 preguntas rápidas de reflexión personal. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien de esta congregación fuera de tu círculo habitual, a tu casa, a compartir un rato de comunión, a pasear, a tomar un café? ¿Has estado demasiado enfocado en tus propias necesidades o has hecho un esfuerzo por acoger y conocer a los nuevos miembros de la iglesia? Hemos visto el primer punto, el mandato, lo que Dios quiere que hagamos, hospedaos los unos a los otros. Pero ahora vamos a ver la actitud con la que debemos cumplir ese mandato. Sin murmuraciones, dice Pedro. Porque, hermanos, podemos cumplir externamente con la voluntad de Dios y, sin embargo, hacerlo con una actitud equivocada. Podemos hacerlo también a regañadientes. El tener una mente y un corazón abierto para acoger a otros exige a menudo un esfuerzo. Demanda tiempo, demanda interés, implica hacer cierto sacrificio, renunciar a otras cosas que probablemente también nos gustaría hacer. Y Dios sabe que eso puede llevarnos a 2 tentaciones diferentes. Una, a dejar de esforzarnos por ser hospitalarios, o bien a hacerlo, pero con una actitud de queja, por obligación, sin alegría, quitándole de esa manera toda la belleza a la hospitalidad. Mirad, no es suficiente con hospedar a los hermanos, dice Pedro. Hay que hacerlo con el espíritu correcto. La actitud es tan importante como el mandamiento. Mira, déjame leerte este pasaje en otras versiones. Esta es la Reina Valera. La Nueva Versión Internacional dice, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. La Nueva Traducción Viviente, abran las puertas de su hogar con alegría. La Reina Valera contemporánea, bríndense mutuo hospedaje, pero no lo hagan a regañadientes. La traducción al lenguaje actual, reciban en su casa a los demás y no hablen mal de ellos, sino hagan que se sientan bienvenidos. Ahora, es interesante. ¿Por qué Pedro dice que debemos hospedarnos sin murmurar, sin hablar mal de aquellos que hospedamos? Mirad, la hospitalidad
es un acto de amor tan poderoso que cuando tú le abres las puertas de tu hogar a un hermano o a una hermana, ese hermano o esa hermana va a comenzar a abrir su corazón contigo. Tú le abres las puertas de tu hogar, él o ella abre su corazón. Es algo recíproco. ¿O no es verdad que cuando tú invitas a alguien a tu casa surgen temas de conversación más profundos, más personales, más íntimos? Y lo mismo llevas viéndote con ese hermano 10 años en la iglesia, pero justo en esa conversación conoces cosas que no conocías. Mirad, cuando la hospitalidad es sincera, va a conllevar una apertura de corazón. Y esa apertura de corazón nos expone, nos vuelve vulnerables. Porque los hermanos te van a conocer tal y como tú eres y no tal y como te gustaría que te viesen. Al abrir nuestro corazón estamos enseñando nuestro verdadero yo, nuestras luchas, nuestros temores, nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestros fallos, nuestros pecados. Y eso es genial cuando hay madurez cristiana, cuando hay confidencialidad en una relación. Pero, hay un pero. Dios sabe que todos nosotros todavía luchamos con una naturaleza inclinada al pecado. Y esa naturaleza carnal a menudo va a querer utilizar esa información que hemos recibido de un corazón abierto para usarlo en contra de los hermanos. ¡Oh! ¿Me he enterado de una cosa? Si yo os contara lo que me he enterado el otro día. Y lo que el apóstol Pedro nos está diciendo es, hermano, que no sea así entre nosotros. Cuando abrimos las puertas de nuestro hogar es para proteger a los que vienen a casa, para defender la reputación de nuestros hermanos. Por eso, Pedro, justo antes de animarnos a practicar la hospitalidad, en el versículo 8, ¿cómo acaba? Dice que el amor debe cubrir multitud de faltas, de pecados. De hecho, el término hospitalidad comparte su raíz, al menos en castellano, con nuestro término hospital. Cuando uno va al hospital, espera ser bien recibido, acogido, escuchado, comprendido, sanado, que el diagnóstico sea confidencial, privado. Cuando un hermano llega a tu iglesia o a tu hogar, a tu casa, es tu responsabilidad hacerle sentir bien recibido, acogido, protegido, cuidado, comprendido, sanado y tratar todo eso en confidencialidad. Mirad, no tenemos el derecho de andar sembrando chismes o murmuraciones acerca de otro. Eso es desleal, es despreciable y es un pecado que Dios detesta. De modo que Dios no solamente nos pide que hagamos lo correcto, sino que lo hagamos con el espíritu y la actitud adecuada. Y cuando tú haces lo correcto, con la actitud adecuada, eso es como si se lo estuvieras haciendo a Cristo mismo. De hecho, en una ocasión, Jesús dijo lo siguiente: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero, extranjero, extraño entre vosotros y me recogisteis, me acogisteis, me hospedasteis. Y entonces algunos le preguntaron, Señor, ¿cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿Sabéis lo que Jesús contestó? De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, a mí me lo hicisteis. Cada vez que tú te esfuerzas en acoger, en recibir, en integrar, en hospedar a un extraño, a un desconocido, a un hermano nuevo, Jesús te está diciendo, a mí me lo estás haciendo. Por tanto, hacedlo con alegría, hacedlo con la actitud correcta, hacedlo con ferviente amor, como si Cristo mismo fuera el que estás hospedando. Porque Dios, además, es justo. Y Dios ve cada esfuerzo que tú haces, cada tiempo que tú inviertes, cada euro que tú gastas en hospedar y ayudar a un hermano, y Él te lo va a recompensar, dice la Biblia, porque Dios es justo. Y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia Él, hacia Dios, mediante el servicio a los hermanos, a los santos. ¿Sabéis por qué la hospitalidad cristiana es tan hermosa, es tan poderosa? Porque es un reflejo del Evangelio de Jesucristo. En el hospedar a otros hay muerte a nuestra comodidad, hay muerte a nuestro egoísmo. Estás ofreciendo vida a los demás, las cosas que más valora.
Reflejamos el Evangelio, cada vez que tú abres las puertas de tu hogar, estás reflejando la belleza del Evangelio de Cristo. Así que recuerda que si tú usas tu casa para la gloria de Dios, estarás dando a conocer la dulce fragancia del Evangelio de Jesucristo. Y lo más maravilloso, hermano, es que Cristo no abrió las puertas de su casa únicamente con los hermanos más santos de la congregación. Él abrió su casa a los pecadores, a los malvados, a los rebeldes, a los impíos. Cristo nos salvó cuando aún éramos pecadores y merecíamos el castigo eterno. Cristo, por la cruz del Calvario, ha abierto las puertas de su hogar celestial para que podamos entrar al hogar del Padre. Y lo hizo por pura gracia. Para tú entrar al reino de Dios no tienes que trabajar, no has tenido que pagar, no has tenido que hacer nada a cambio, fue por pura gracia. Y cuando tú abres tu corazón por gracia, cuando abres las puertas de tu hogar por gracia, por misericordia, para ayudar y bendecir a otros, estás reflejando el Evangelio de Jesús. Y quiero dirigirme brevemente a aquellos que quizás están aquí hoy y que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, que quizás están escuchando con cierto interés, pero que todavía no son de Cristo. En esta mañana, Cristo os está invitando a la casa del Padre y tiene los brazos extendidos. Y Cristo no se acerca para salvar únicamente a las personas perfectas e impolutas, todo lo contrario. No son los sanos los que tienen necesidad de médico, dijo Jesús, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él está hoy aquí, con sus brazos extendidos, diciéndote, reconoce tu pecado y ven a mí. Ven con confianza, acércate, yo tendré misericordia y te voy a dar un nuevo corazón y voy a poner un espíritu recto dentro de ti y te voy a hacer una nueva criatura para que abunde en ti el amor de Dios. No hay que pagar una cuota a la iglesia. No depende de nuestro esfuerzo ni de nuestras buenas obras. No hay que hacer una peregrinación por Santiago de Compostela. Venid con fe al Cristo crucificado y resucitado y seréis recibidos a misericordia por la eternidad. Y hermanos creyentes nacidos de nuevo, usad vuestras casas, vuestros recursos, vuestros bienes para la gloria de Dios, porque esa es la voluntad de Dios durante nuestro corto peregrinaje a este lado de la eternidad. Os animo a tomar en serio este mandamiento apostólico: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y déjame para finalizar darte 3 breves ideas que pueden ayudarte a hacer más fácil esto de practicar la hospitalidad. En primer lugar, propóntelo. Mira, no vas a ser hospitalario a menos que te lo proponga. Y cuando digo proponer me refiero a establecer como meta el tratar de saludar, yo qué sé, cada domingo a una persona nueva que no conocieras de antemano, al menos una. Pregúntale su nombre, trata de conocerle un poco, dile que te cuente si necesita algo, cómo puedes ayudarle, dale la bienvenida. Propóntelo, póntelo como meta. Proponte, aunque sea una vez al mes, 2 veces al mes, una vez cada 3 meses, no lo sé, invitar a un hermano o una hermana que no conozcas tanto a tu hogar. Mira, si tú no te planteas esto como una actividad formal dentro de tu horario y de tu ajetreada agenda, nunca te vas a mover más allá de las buenas intenciones, porque nunca vas a encontrar un momento oportuno y siempre vas a estar demasiado ocupado. En segundo lugar, piensa, haz una lista de aquellos hermanos o hermanas a los que le podría venir muy bien el recibir tu invitación. Por ejemplo, puede ser una buena idea invitar a los nuevos asistentes a la iglesia, porque de esa manera se van a sentir bienvenidos y acogidos. Pero también puede ser buena idea invitar a aquellos que están pasando por una racha difícil, por un momento duro como familia. Muchas personas se sienten solas y necesitan amor. Y Dios te está dando a ti el privilegio de convertirte en el ángel enviado de Dios para proveerle a sus necesidades. Y por último, ten interés, haz preguntas, sé intencional con cada invitado. Pregúntales cómo conocieron al Señor.
escucha sus testimonios, porque eso puede bendecir también tu vida. Orad juntos. Mira, yo te animo a que pienses en todo esto que has escuchado en esta mañana y que tomes decisiones. Esta es una predicación muy sencilla, pero muy práctica. Y hazlo con el espíritu correcto. Protege, restaura, anima, consuela, integra, defiende a aquellos que abren su corazón a ti. Que tú puedas decirle a todos los hermanos de esta congregación, sin importar de dónde venga: hermano, hermana, mi casa es tu casa, mi iglesia es tu iglesia. Os invito a orar para que esta reflexión tan sencilla pueda convertirse en una realidad en el seno de esta iglesia. Y mientras tanto, invito al grupo de alabanza a pasar adelante. Señor, te damos las gracias por tu palabra y te damos las gracias por esta congregación. Te damos las gracias por cómo tú la has bendecido y esta iglesia ha podido crecer de manera tan significativa en estos años. Señor, queremos reconocer tu mano detrás de esto. Y te pedimos que nos ayudes, como mandas en tu palabra, a tener un corazón acogedor, hospitalario. Que de verdad podamos decir a todos nuestros hermanos, con sinceridad: mi casa es tu casa, mi iglesia es tu iglesia. Permite, Señor, que esta palabra pueda ser una realidad en el seno de esta congregación. Y lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. No es lo mismo una casa que la casa. No es lo mismo la casa que mi casa. Y no es lo mismo mi casa que nuestra casa. Lo mismo ocurre con la iglesia. Y es curioso, ¿verdad? Hay gente que dice voy a una iglesia, otros dicen voy a la iglesia, otros hablan de mi iglesia y otros dicen nuestra iglesia. Y un poco en la línea de José Daniel, el ánimo es: si llevas poco tiempo aquí, piensa cómo puedes hacer el camino de una iglesia a nuestra iglesia. ¿Qué tiene que ocurrir en ese camino para que puedas sentir esta iglesia como tuya, pero en plural? Y si llevas mucho tiempo aquí y sabes que ha habido tiempos en los que era tu iglesia, pero ahora ya no sabes ni lo que es, te animo a que pienses cómo puedes recorrer ese camino que va de una iglesia, porque sí, a tu iglesia, a nuestra iglesia. Quítate si prefieres el calzado. Dame el bolso y siéntate en cualquier sofá. ¿Qué quieres tomar? ¿Agua o champán? Hablemos hasta que anochezca y quédate si quieres a cenar. Cuéntame cómo te trata la vida. Sé sincero, llora y ríe por igual. Si hay heridas tienen que sanar, me dueles, luego existo y esta casa que es tu casa es nuestro hogar. Toma tus llaves, ya estás en casa, quédate. Pon tu gel en el baño, pon tu huella en el barrio, tu foto en la pared. Come en mi mesa, esta es tu iglesia. Por favor, métete en mis asuntos, que Dios haga que juntos seamos uno con Él. Si te ves sin valor y despreciable, mírame, yo no soy mejor que tú.
nuestro brillo nos lo da Jesús. La deuda se ha saldado en el regalo inmerecido de la cruz. Toma tus llaves, ya estás en casa. Quédate, pon tu gel en el baño, pon tu huella en el barrio, tu foto en la pared. Come en mi mesa, esta es tu iglesia. Por favor, métete en mis asuntos, que Dios haga que juntos seamos uno con Él. Come en mi mesa, esta es tu iglesia. Y por favor, métete en mis asuntos, que Dios haga que juntos seamos uno con Él. Que así sea. Amén. Pues sin duda no será en nuestras fuerzas, y como dice la palabra del Señor, sea el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, y por la sangre del pacto eterno, os haga aptos Él en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor os bendiga.